El día de hoy, 19 de febrero, continuamos platicando con el licenciado Guillermo Ortega Castañeda. Vamos a tocar un tema importantísimo. Como dicen los gringos, forever, para siempre. En 1946, usted viene a Tijuana y viene a industrializar Tijuana porque quiero defender la honra de mi patria. No puedo estar aceptando que Tijuana se destaque porque es el congal más grande de México y que naturalmente la concurrencia del turismo está atraída por la búsqueda del placer, resultado de que por verdaderas bocanadas llegaba la marinería en la escala de recuperación del estado normal de la tropa. Estaban en rotación los Marines y el ejército de tierra. Entonces, era constante la llegada de barcos que traían, según la región, según la zona, que venían precisamente trayendo los soldados que venían del frente, venían a cobrar sus cheques que le estaban guardando en la tesorería oficial y naturalmente recibían una cantidad de dinero fabulosa y por eso los derroches que hacían, a veces por gusto, rompían o maltrataban los negocios, rompiendo los cristales, maltratando la existencia de los productos en exhibición. Bueno, era un abuso que cometían estas personas. Pero los del negocio se felicitaban, porque en ese asunto salían ganando. Venían las disculpas al día siguiente por parte de aquel personaje visitante y daba como resultado que la indemnización era a veces espléndida por arrepentimiento, no por dignidad o por ética militar, no, sino que yo creo que se arrepentían de haber hecho una barrabasada en que se originaban, hasta llegaban a ocurrir accidentes que llegaban a ser asesinatos. Así que la cuestión era muy difícil en Tijuana. Estamos hablando de 1946 para acá. Ya han pasado casi 70 años. Sí. Estamos hablando de 69. Pero aquí usted toma una triada en la cual la une. Por un lado la industria, por otro lado el comercio y por otro lado la banca, que es básicamente a través del circulante monetario como se genera un bienestar económico. Y estamos hablando de una publicación, por ejemplo, esta revista que estamos viendo aquí, se llama Industria, Comercio y Banca, julio de 1948. Este es el volumen número 1 de fecha y cuesta 50 centavos moneda nacional. Y en ese concepto de triada, pues también vale la pena comentar los judíos, el grupo étnico que a través del mundo se dice maneja la lana, la feria, el dinero, el money, pues. Aquí decían money. Porque yo recuerdo, por ejemplo, a Miguel González no era judío. Calete no era judío. Las gentes que manejaban, Ángel Fernández tenía mucho dinero, no era judío. En fin, platíquenos por favor de ese concepto que usted tiene de sangre ligera hacia personas de esa ascendencia. Lo curioso del caso es que yo no hablaba de negocios con ellos. Eso puede influir en el asunto. Se hablaba en términos generales. Ellos querían tener alguna experiencia mía con respecto al proyecto de la industrialización, porque uno de ellos quería ponerse a fabricar relojes aquí.
y nos frecuentamos precisamente porque él quería platicar de acuerdo a las costumbres en Europa, de acuerdo a la experiencia obtenida él aquí en el norte de México, y por otra parte, pues que yo tenía una mentalidad internacionalista, puesto que el nombre de la promoción que yo realizaba era Campaña Internacional Pro Industrialización de México. O sea, que no se decía globalización, porque esa palabra, de haberse aplicado en la época en que yo llegué a hacer la promoción, la gente no lo habría entendido aquí, y al hacerse la divulgación, como se llegó a hacer ampliamente en toda la República, los del interior de la República no habrían entendido qué carambas decía la globalización, y estarían pensando en las fiestas de Santana, en la época en que el señor, por cierto, veracruzano, pero que le falló en una forma tremenda por sus abusos, su desorden de vida y la forma en que finiquitó muchos de los aspectos muy delicados de México. Así que, pues no considero realmente muy satisfactorio hablar del tema, porque no es mi ambiente. Eso, yo no vine a indagar ni a tratar de comprender la conducta de los residentes, yo vine a industrializar. Y entonces yo tenía que hablar de la función que quería aplicar en beneficio del país, para salvar a nuestra patria del desorden y del desprestigio, porque gentes de absoluta confianza en 1960 platicaban de lo que se ocurría en Egipto, hablando de que Tijuana tenía una fama tremenda con el desorden de vida que se generaba en Tijuana. Así que francamente, mis pláticas con Dorians eran porque yo era el director general en materia de promoción del periódico El Mexicano. Ahí hay una anécdota muy interesante. Hubo 3 promotores que le costaron mucho dinero al señor vamos, ahorita ¿cómo se llamaba el director del Mexicano? El señor Mario Novoa. Esas gentes hacían promociones en que llevaban a cabo un banquete, iba el señor don Mario Novoa con sus allegados, de su personal, allegados de su personal, y se llenaban las mesas con los invitados del Mexicano para informar de la siguiente publicación, con mucho éxito. Y resultaba que nunca vendieron nada a los periódicos mexicanos de los que estaban haciendo concurrencia, ya de conocerse que ya don fulano, don mengano va a venir y don Mario Novoa, ya ofuscado y sorprendido de que, estando ofreciendo un periódico con 3 ediciones diarias, pues era algo que sorprendente para el Mexicano estaba produciendo 3 diarios, en la mañana, medio y en la noche. Sí. No, ojalá así sea, es un periodista de gran categoría. Y se juntaron 2 fuerzas importantes en aquella época. La otra fuerza era Guillermo Ortega Castañeda. Y lo salvé de la etapa de crisis, de que únicamente era para pagar los desmanes que se hacían en los constantes banquetes que invitaba el señor Novoa, que iban las gentes muy predominantes, muy distinguidas, muy ricas, a oír
a oír, pero no a contratar. Y los que estaban haciendo la promoción para contratar no tenían experiencia para manejar ese tipo de negocio. Entonces estaba en grandes aflicciones. En Mexicali se estaba regalando el mexicano. El que no compra un periódico es porque no sabe leer, o no le interesa el contenido, o su cultura no lo anima a adquirir un periódico, sino a tenerse a lo que leían los encabezados en los puestos de las tiendas. En resumidas cuentas, el señor Novoa, mes a mes, de octubre a enero, veía que el caudal de sus ingresos iba para abajo. Pero Guillermo Ortega está en Mexicali. En vista que la situación con Tijuana era muy difícil, y eso amerita una plática muy particular. Los resultados es que me dio disgusto ver que un periódico tan excelente lo regalaban. Y entonces le puse un telegrama a don Mario diciendo que era una lástima que estuvieran poniendo en evidencia un periódico de esa categoría, que la promoción debería ser otra. Yo tenía una oficina en la radiodifusora AA, y precisamente esa amistad fue la vertiente para cosas también para usted increíbles de Guillermo Ortega. El primer video para calmar los distanciamientos entre los locutores de la radio y los locutores de la televisión, que se convencieran que si se unían iban a tener más éxito que estar originando disgustos a las empresas, a los gerentes, a los dueños. Había distanciamiento. ¿Eh? Había distanciamiento. Completo, pero no aquí, en toda la República. El asunto era grave. Entonces, el primer video cassette que se llevó a cabo en el país, lo grabé yo. Pero no actuando, sino dirigiéndolo. Había un locutor que era magnífico, haciendo de negro y muy chistoso. Y tenía un programa en que ese personaje funcionaba y originaba pues que mucha gente, por la gracia con que lo hacía, estoy tratando de recordar el nombre de la persona, a ver si lo recuerdo. Este personaje era de gran simpatía, muy buen tipo, un hombre relativamente alto, muy sano en su presencia y en sus actitudes. Entonces, por ahí va a venir el nombre. Entonces hablé con el dueño de la radiodifusora, fui al canal 3 de Mexicali, que andaban, que no encontraban cómo vender. Todos tenían el problema de que cómo vender, si no sabían. Y yo tengo un derroche enorme para vender. Entonces le propuse al gerente, un señor ampuloso, personajazo de la televisión mexicana. Entonces le propuse que iba a hablar con Mario Hernández, con don Mario Hernández, el papá de Mario Hernández Maitorena, para lanzar un anuncio. Es que hay una anécdota muy dolorosa en este momento. Yo tenía que vender publicidad para poder sostener la campaña. Yo tenía que vender publicidad para pagar los hoteles, para pagar los viajes y para sostener algo que dejó encauzado el señor presidente Miguel Alemán,
y la brutalidad de muchísimos individuos influyentes en la región congelaron la labor técnica a la que vine. Yo vine técnicamente a salvar a México. Esa es la verdad. Así que, vuelta a lo mismo. Adelante. Pues entonces, no me ponga el aparato